Yo tenía grupo de alabanza, reunión de oración, salidas de evangelismo, tenía predicaciones, hacía de todo en la iglesia. Y hubo un momento en que tuve que ponerle una balanza y decir, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿Voy a ser discípulos o voy a hacer todas las actividades de la iglesia? Entonces, para ser discípulos es necesario que estemos libres de otras responsabilidades y podamos enfocarnos. Es un tema de compromiso. Esto es un principio del discipulado, Jesús lo llamó. Otro principio del discipulado es que el vivir en comunidad es parte del proceso de discipulado. Y cuando tú empiezas a trabajar con un equipo, ese trabajo de equipo se convierte en el hogar espiritual tuyo. ¿Cuál era la iglesia de Jesús? Eran sus 12 discípulos. El lugar donde era su hogar espiritual, donde él se reunía, donde tenía comunión, donde compartían. Toda esta parte del entrenamiento, todo este hogar espiritual pasaba en la comunidad de ellos, cuando estaban juntos. Entonces, para un discípulo, su hogar espiritual, su congregación, su familia espiritual, viene a ser ese grupo de discipulados. Porque podrían decir, no, pero esta persona no está yendo a una iglesia, por ejemplo. No, es que esto es su iglesia. El grupo de discipulados, la comunidad, viene a ser su iglesia, su cuerpo, su familia espiritual. Luego vemos un quinto principio. Jesús invirtió 3 años en el discipulado de estas personas. Podemos intentar hacer una versión más corta o más rápida, o una versión más sencilla, pero creo que si seguimos el ejemplo de Jesús y queremos tener su resultado, no lo vamos a hacer en menos de 3 años, porque es un cambio de vida completo. Tenemos que enseñar a la persona, como hemos visto, cómo obedecer cada uno de los mandamientos de Cristo. ¿Ni más? Puede ser que depende del caso, en nuestra experiencia, que tal vez un poco más el problema, porque hay casos más complicados que otros. Pero lo que no creo es que sea menos, porque al final es un trabajo. Jesús se tomó 3 años viviendo tiempo completo con ellos. No era que nos reunimos el martes, el jueves, el lunes. Vivía con ellos por 3 años. Entonces, si nosotros lo hacemos en tiempo parcial, por ejemplo, quizás nos tome más posible. Entonces, un principio del discipulado es que se necesitan 3 años, aunque hay un aspecto interesante, y es que Jesús los discipula por 1 año y medio, o más o menos 1 año, y entonces Él empieza a enviarlos. Es como que hay 2 fases del discipulado. Hay una parte en la cual Él está como entrenándolos a fondo, y luego hay un momento en que empieza a enviarlos. Y ellos van y empiezan como a hacer el trabajo de ellos, y Él empieza a entrar en una fase de corregirlos. Empieza como a decirle, no pudieron liberar a esta chica, pues mira, les faltó fe, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y hace una segunda fase donde ellos ya están trabajando, y tú empiezas a ser como un mentor, empiezas más a guiar, a corregir el trabajo. Al principio ellos solo ven tu trabajo, son tus ayudantes, y luego hay una parte donde ellos ya empiezan a hacerlo por sí solos. Entonces ahí también en los 3 años va a haber una etapa en la cual la persona va a empezar a hacer el trabajo por sí solo, y vas a un poco como a irlo soltando, ¿no? Como cuando el hijo empieza a tener ya decisión por sí mismo y empieza a tener sus propias decisiones. Y puede que se equivoque y el padre está allí para corregirlo, pero ya lo deja que él mismo tome sus decisiones, que empiece a actuar. Entonces también identificamos en el discipulado de Jesús ese principio, que en algún momento Él dejó que ellos empezaran ya a trabajar. Y el discipulado no estaba terminado, pero Él dice, bueno, ahora empiecen a hacer y voy a corregir lo que están haciendo. Seguimos. Vemos que otro principio de discipulado de Jesús se enfocó en pocos. Pregunta. Ese tema es en la unidad 22, pero no 24. ¿Es la 24? Ah, es la 24, perdón. Gracias, Carlos. Vale, vemos otro principio del discipulado, que Jesús se enfocó en pocos para alcanzar a muchos. Esto es bien importante. Jesús tenía alrededor de él mucha gente que le seguía. Él le escogió a 12. Y entre los 12 escogió a 3 más. Y con estos 3 Él compartió completamente su corazón. Con estos 3 lo llevó a la transfiguración. Con estos se abrió completamente. O sea que en la forma como hemos venido trabajando hasta ahora, cuando no entendíamos todo lo del ministerio de enviar, teníamos la tendencia a tener grupos grandes, a discipular a 50, a 100. Pero encontramos que hay un principio en el discipulado de Jesús, que Él, para empezar un movimiento que iba a impactar toda la tierra, Él decidió hacerlo con pocos. O sea que es mejor hacer un discipulado con pocos, que sea de mucha calidad, que pueda impactar luego a muchos.
O sea que la forma de discipulado de Jesús empieza por poquito, empieza por mucha calidad que pueda ser multiplicada. Jesús se preocupa de la calidad más que de la cantidad. A mucha gente le dijo, no, vete a tu casa, no me sigas. Y se enfocó en aquellos que el Padre le mostró y los hizo fuertes. Y se aseguró que ellos fueran capaces de transmitirle eso a otros. Entonces nosotros en el discipulado también vamos a encontrar que va a haber mucha gente alrededor, mucha gente que diga, quiero aprender eso que estás haciendo, quiero hacer lo que estás haciendo, muéstrame, enséñame. Y puede ser gente que quizás no esté lista para hoy, quizás esté lista para el siguiente año. Entonces aquí es un punto de que tengamos cuidado de que, por ejemplo, no llenemos nuestra agenda con gente que no está lista, sino que enfoquemos nuestro discipulado en gente que está realmente en este momento queriendo pagar un precio, queriendo seguir a Jesús. Entonces tú dices, ok, con estos pocos yo me enfoco, y me enfoco en ellos y les doy todo lo que tengo, porque a la vuelta de 3 años ellos van a estar listos para dárselo a otros. Por ejemplo, podría ser lo contrario, enfocarme en tener un grupo de 50 personas, intentar discipularlos a todos y desgastarme por 3 años. Al final el nivel de profundidad que alcancé no es el mismo y después de 3 años no vamos a estar listos. Entonces es como que el comportamiento del discipulado es algo exponencial. Es como que yo podría hacerlo de esta manera, como que intentar alcanzar muchos, pero luego como que no llego a una profundidad. Intento alcanzar muchos, pero me quedo como en un valle, no puedo avanzar en realidad en profundidad. Y vemos que en el ministerio de Jesús Él lo hizo de otra manera. Él empezó con pocos, y estos pocos fueron multiplicándose y llegó un momento en que hubo una explosión. Como decía Florian ayer, si tú discipulas 4 personas cada 3 años de manera profunda, y estos 4 están listos para discipular a 4 más, al final puede ser millones de personas. El efecto multiplicador de Jesús es el principio de la creación. Todo lo que el Señor crea debe multiplicarse. Entonces es mejor que nos enfoquemos en pocos si queremos alcanzar a muchos. Otro principio del discipulado es que el discipulado de Jesús está enfocado en la obediencia. Hemos estado muy acostumbrados a discipulados orientados al conocimiento. La persona tiene que saber esto, tiene que saber esto, tiene que saber esto, tiene que saber aprender mucho conocimiento. Y todo ese conocimiento se convierte en una mochila que las personas cargan. Nos convertimos en expertos, teólogos de temas y discutimos un tema y otro. Pero el discipulado de Jesús está enfocado en la obediencia. Su discipulado estaba lleno de mandamientos. Mando esto, mando esto. Y vemos en la Gran Comisión que Él dice, enseñen a las personas cómo obedecer todo lo que yo mandé. No dicen enséñenles lo que yo mandé. Quizás por mucho tiempo la gente se ha vuelto experta sobre Jesús. Saben dónde nació, qué hizo, los milagros que hizo, cuántos discípulos tuvo, cómo murió. Pero no tienen ni idea de cómo obedecer los mandamientos que Él dio. Y aquí es algo que como enviados tenemos que romper. El discipulado que nosotros hacemos está enfocado a que la gente aprenda a obedecer, y eso es más importante que el conocimiento. El conocimiento va a ir viniendo en la medida en que las personas van aprendiendo cómo obedecer. Otro principio es que Jesús combina varios aspectos en el discipulado. No es un discipulado solo de enseñanza, como decía, sino que está combinado con enseñanza, modelar, hacerlo tú con el discípulo y luego ponerlo en práctica junto con él. El discípulo tiene que imitar, tiene que aprender por imitación. Tiene que ir viendo cómo tú lo haces. Tú no puedes decirle al discípulo, ve si hazlo. Si tú no eres parte, si tú nunca has demostrado cómo se hace. Esto es algo como, yo siempre pongo este ejemplo, como si tú quieres ser un carpintero, por ejemplo. O quieres ser un electricista mejor. Quieres ser un electricista y yo te doy, mira, acá está el manual de electricista. Toma el manual, léetelo por 3 años y luego vas a ir a trabajar como electricista. Si tú lees solo la teoría y te mandan a trabajar a un campo, te vas a morir de miedo ahí. Pero en realidad no funciona así. Si tú quieres ser electricista, te dan un manual, es verdad, y te enseñan la teoría. Pero luego te envían a un lugar donde hay un maestro, una persona que ya sabe cómo funciona. Entonces tú vas con esta persona y el primer día no te ponen a hacer nada, te ponen a mirar. La persona observa cómo se hace el trabajo. Pasa lo mismo con el discipulado, observo cómo se hace el trabajo. Luego hay un momento en que te dicen, ok, ahora vas a ayudarnos. Tienes que empezar a pelar unos cables, tienes que empezar a amarrar estas cosas aquí, tienes que cargar estas cajas. La persona empieza a ser parte del trabajo, pero no está a cargo, no es su responsabilidad todavía. Simplemente es un aprendiz. Luego la persona dice, ok, ahora vas a empezar a ayudarnos con el trabajo. Tú vas a hacer el trabajo, porque ella está observando cómo lo hacemos, y yo voy a estar aquí por si algo sale mal. En todo el tiempo la persona se siente segura, porque dice, si algo sale mal, aquí está el que sabe, él me puede ayudar. Entonces creamos un ambiente como seguro, en el cual la persona puede ir creciendo. Luego la persona
Ya lo ha hecho tantas veces que aprende cómo hacerlo, entonces viene el momento en el cual nosotros estamos listos para enviarlo. Dice, bueno, ahora lo puedes hacer por ti solo y ahora puedes enseñárselo a otros. Este es el proceso del discipulado, lo hacemos con cada principio. Si quieres enseñar a sanar, igual. Si quieres enseñar a liberar, igual. Enseñas a la persona que primero que vea cómo lo haces, luego que te ayude, luego que él lo haga y tú lo ayudas, y luego que él lo haga solo. Hay una transmisión y es por imitación. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido la gente lee la Biblia por 3 años y luego ve si es discípulo. La gente no tiene ni idea de cómo empezar. Salen a la calle muertos de miedo, ni siquiera saben cómo explicar el Evangelio, porque nadie nos ha enseñado. Tenemos que cambiar con eso. Cuando hacemos el discipulado en grupos, hay 2 aspectos. El discipulado es un trabajo que se hace en grupos, pero también tiene un aspecto individual. El discipulado también tiene un aspecto individual. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que deben tratarse en grupo. Por ejemplo, los mandamientos que el Señor dio acerca de los unos a los otros. Todo ese tipo de mandamientos, la persona no lo puede aprender en plenitud si no convive con un grupo. O sea, tú no puedes intentar que la persona entienda lo de los unos a los otros si no tiene a otros alrededor. Pero luego hay otras partes de los mandamientos del Señor que la persona necesita tratar en privado. Y hay ejemplos de esto cuando vemos como, por ejemplo, Pablo dice que día y noche les aconsejé, hablé con ustedes con lágrimas, con llantos. Es como, él tenía esos momentos en que se reunía con las personas y hablaba de sus problemas en privado. Y había ese uno a uno que la persona no puede abrir en un grupo, pero necesita ayuda, necesita ser entrenado en esa área también. Entonces el discipulado tiene 2 aspectos. Por un lado lo hacemos uno a uno y por otro lado hay un trabajo grupal. ¿Uno es mejor que el otro? No, simplemente son diferentes, son complementarios. Una cosa cumple una función y otra cumple otra función. ¿Podríamos prescindir de una cosa o de la otra? Podrías intentar hacerlo, pero no, lo que es personal no va a ser completamente fluido en lo grupal. Y lo que es grupal no va a ser entendido en plenitud en lo individual. O sea que al final necesitas ambas cosas. O sea, bien, lo ideal, vemos que Jesús hizo ambas cosas. Estuvo con sus discípulos en grupo, pero también habló con ellos individualmente. Y vemos que otro principio que es que el final del discipulado es que las personas lleguen a estar listas para ser enviadas. Ese es el discipulado, porque a veces hemos entrado en procesos de discipulado eternos, ¿no? Entras a una iglesia y entras a ser un aprendiz por siempre, es como una carrera que te matriculas en la universidad que nunca se acaba. Estás aprendiendo por siempre, más teoría, más teoría, más teoría. El discipulado de Jesús tiene un final en el cual las personas están preparadas y están listas para ser enviadas. Y aquí podemos verlo fácilmente en el concepto de que la iglesia es una familia. Y las personas que nacen de nuevo son hijos de esa familia. Tú tienes unos hijos en tu familia, tu meta como padre es que tu hijo llegue a ser lo suficientemente maduro, preparado, para salir y tener su propia familia. Tú no quieres que tu hijo tenga 60 años y no sepa cómo vivir. No quieres que él esté en su casa dependiendo de ti a los 70 años. Eso sería un fracaso como familia. Para la iglesia es igual. Las personas que nacen de nuevo, nosotros los discipulamos para que ellos sean capaces de crecer, de madurar. Y que en un lapso de tiempo determinado ellos sean capaces de darle a otros. Ese es el enfoque del discipulado. Tenemos que también romper con esa forma de pensar de que el discipulado es algo para siempre. El discipulado empieza y termina. Claro que se generan relaciones, claro que luego seguimos siendo hermanos, que se genera tanta empatía que se genera una amistad que es para siempre. Pero el trabajo de discipulado, el entrenamiento de la persona debe tener un final. Debe llegar a una conclusión en la cual la persona está lista para ir y ser padre de otros. Ayer vimos, por ejemplo, las áreas del discipulado que se están trabajando en el Vicent. Estas categorías no son absolutas, son categorías sugeridas que se pueden usar para trabajar, pero lo puedes dividir de otra manera si tú quieres. Vimos que la primera parte era el discipulado interior. En el discipulado interior era como un requisito. Es como, antes de empezar con el proceso de discipulado, enfócate en que la gente pueda tener esto. Porque esto te va a ahorrar muchos problemas, esto le va a dar a ellos una identidad más sana. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, con respecto al amor del Padre. Tengo una amiga que en Madrid la bautizamos, no podemos estar con ella, pero nos mantenemos por Skype. Y esta chica, por ejemplo, me llamó un día y me dijo,
oye, caí en pecado y llevo varios días que no puedo hablar con Dios porque siento que estoy mal, que no puedo ir donde Él. Y yo me di cuenta que toda esta mentira que el enemigo estaba poniendo alrededor de ella para que ella no pudiera arrepentirse y ir al Padre, venía porque ella no tenía una revelación del amor del Padre. Entonces el Señor me dijo, explica el amor del Padre. Empecé a explicarle el amor del Padre, luego vamos a explicar cómo lo hacemos nosotros. Y ella pudo entender que el Padre, cuando ella nació de nuevo, ya no es para ella un juez, sino que es un Padre que está buscando levantarla, que está buscando restaurarla. Entonces a través de esta revelación, ella pudo salir de este problema. Pero imagínate discípulos que empiezan a trabajar y no tienen ninguna de estas revelaciones. Increíble. Cada vez que caen va a ser un problema. Porque ellos no entienden que el Padre no los va a mirar con juicio, sino que los quiere levantar. Obvio que el pecado que ellos hicieron tiene una consecuencia. Necesitan arrepentirse, está clarísimo. Pero la parte de cómo Dios los mira, Dios está deseando que vuelvan. Dios está deseando levantarlos porque Dios los mira como un Padre. Entonces este es un ejemplo de por qué estas revelaciones son fundamentales en la identidad de una persona cuando empieza un proceso de discipulado. O por ejemplo, hay personas que no tienen ni idea del Espíritu Santo, no saben cómo relacionarse con Él. Ni siquiera saben que el Espíritu Santo es como una cosa, como una espuma blanca que está flotando en el aire, pero yo no me relaciono con Él. Va a ser un problema porque tú necesitas en el proceso de discipulado que se conecten con Él, que aprendan a hablar con Él. Si la persona no entiende esto, muchas cosas que vas a intentar enseñarles aquí va a ser para ti frustrante. Por eso nosotros entendemos que esto es importante. Por experiencia, más que todo por experiencia práctica, nos damos cuenta que esto es fundamental. Entonces luego lo hemos definido en 5 categorías, ya ustedes las notaron ayer, ¿no? La parte del carácter, la vida espiritual y las obras de un discípulo. Y también está esta lista, que es como en el orden sugerido que las hemos estado trabajando hasta ahora. En realidad para mí, en la práctica, el 1, el 2 y el 3 son como inamovibles en mi experiencia práctica, porque yo entiendo que la persona tiene que relacionarse con la Escritura, tiene que aprender a orar, y obviamente el discipulado interior. Para mí eso es como el comienzo. Alguien lo podría ver diferente. Pero luego las otras, en mi caso, siempre me han resultado siendo diferentes. Esto no es una camisa de fuerza, es una sugerencia, una forma de trabajarlo. Entonces lo que quisiera que hiciéramos ahora es que cada uno anotara una tabla como esta en una hoja. Cada persona anote en una hoja una tabla como esta y pueda ir marcando en cuál de estas áreas ya es libre, ya puede experimentar, obedecer todas estas áreas, y en cuáles áreas no tiene ni idea, por ejemplo, o necesita más entrenamiento. Es como hacer un diagnóstico de esta parte básica. Sí, Marcelo. ¿Pueda hacer un ejercicio con uno para que tengamos más o menos la... Sí. Voy a coger uno fácil. Sí. Por ejemplo, el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo incluye sanidades, echar fuera demonios, ser guiado. Entonces tú puedes decir, con respecto a sanar enfermos y echar fuera demonios, a esto el ministerio del Espíritu Santo, yo no tengo ningún entrenamiento, no tengo ni idea. Y ahora has tenido algún entrenamiento estos días, ¿no? Pero digamos que el primer día que llegaste y viste esto, y dices, pues aquí en esta área necesito entrenamiento, aquí tengo cero. De repente hay un área en que dices, no, aquí necesito entrenamiento. Entonces empieza a marcar, identificar qué áreas. Porque como nosotros vamos a enseñar esta parte básica a las personas, sería bueno que nosotros nos hiciéramos responsables de nosotros mismos tener estas áreas completadas. Porque si vas a enseñarle a ellos todo esto, puede pasar que llegues a un área en la cual tú no has sido entrenado. Entonces es tu responsabilidad llenarla. Obviamente esta no es una situación ideal en la cual tú tienes un padre o alguien que está como ayudándote a crecer en todas las áreas. Esta es una situación como pionera. Estamos aquí como pioneros y es como somos como una primera generación y nos encargamos nosotros mismos de llenar estos huecos con personas que podemos encontrar que ya lo tienen. Nivel 0. El que está en el nivel 0. Si estamos empezando el nivel 0. Pero de aquí en adelante, las siguientes generaciones, nosotros nos vamos a ocupar que ellos desde el principio tengan todas las partes fundamentales en ellos, que puedan tener ese entrenamiento. That you should write and now. paper, yeah. Así que por favor escríbanlo ahora en un papel y cada uno vaya marcando cuáles son las áreas. You're significa yeah, practicing, we are a little bit practicing, and they are knowing. Es que esta lista la vas a tratar ahora en el tiempo de aplicación con el líder de tu equipo. Y estos días vamos a ir viendo por todos los temas. Vamos a hacer DBS de estos temas para nosotros mismos. Vamos a empezar a llenar los huecos que hay. Entonces hoy en el tiempo de aplicación es la lista preparada para que puedan compartir con los equipos. ¿Sí? Vamos a seguir.
La vez tiene lista para el tiempo de la aplicación. Debe ser el estudio de la Biblia que hemos estado haciendo estos días. No, pero la palabra Es en inglés. Discovery Bible Study. Die chapter. Estudio de descubrimiento de la Biblia, podría ser así. Ja, das ist So radikal ist das. klar. Das ist ja Entonces das ist seguimos. ein Zertifizierung, ja. Einfach, dass die Fakten. Ok, entonces hablábamos antes que el discipulado es un proceso en el cual tú compartes la vida con los discípulos. Esto es como el marco en el cual el discipulado sucede, pero ahí dentro mencionábamos también algunos aspectos que suceden. Yeah, here is a little bit for us today. We can open we can visit this maybe several times. We can call, we can invite them to come with us. You know, such times together. Thank you. Entonces, quizás hoy en día tú no estás en la situación en que tú puedes irte a vivir con 12 discípulos en una casa. Pero igual, cuando estás discipulando a alguien, tiene que haber ese aspecto de compartir la vida. Entonces tiene que haber un aspecto en el cual tú compartes con ellos mucho tiempo. Varias veces por semana te ves con ellos, vas a su casa, ellos vienen a tu casa. Empiezas a compartir los aspectos de tu vida en la medida en que puedes, ¿no? Estás haciendo, digamos que tienes un 10% de tu tiempo en el ministerio y tienes un grupo de discípulos. Entonces ese 10% hazlo parte. Y vas a ser parte de cuando sales, haces parte de cuando vienen a tu casa, de cuando hacen estudios bíblicos juntos. Es parte del discipulado. Hay varias áreas que están ahí. La educación espiritual de una persona que nace de nuevo es lo que llamamos el discipulado. Es como la crianza espiritual de una persona. Y va más allá de la parte de amar y alabar a Dios. Es como cuando educamos a un niño, ¿no? Si una persona que acaba de nacer necesita aprender lo básico. Necesita aprender cómo comer, cómo lavarse, proceso de arrepentimiento continuo. Hay muchas cosas que tiene que aprender. Y esto lo va a aprender en diferentes contextos. Por ejemplo, los niños, ellos no aprenden todo en la escuela. Aprenden algo en la escuela. Pero también necesitan un gran aprendizaje que pasa en casa. Y otro gran aprendizaje que pasa en el entorno familiar extendido, por ejemplo, con sus tíos, con sus abuelos, con sus primos. Hay algo que aprenden también en ese contexto. Tiene un contexto que quizás sean sus amigos del barrio. Entonces el discipulado. ¿Dónde ocurre el discipulado? Es verdad que vamos a tener reuniones en las cuales vamos a estudiar la Biblia junto con ellos, pero no es solo esa reunión, no es el discipulado. El discipulado ocurre en diferentes contextos, diferentes escenarios. Ocurre cuando tú vas con él a la calle a predicar. Eso es parte del discipulado. Pero también ocurre cuando él viene a tu casa. ¿Esa es la 22? ¿Esa es la 22? Sí. No. No, la verdad no lo sé. No, 20, 24, 24 estábamos ahora. 24, una vez. Entonces, como este aspecto de compartir la vida está dentro del discipulado, es por eso muy importante que nosotros lo hagamos con pocas personas. Porque no es posible que tú compartas tu vida con 50 personas en una semana. Por razones prácticas, no se puede. Y que pueda llegar a un nivel de intimidad, que él conozca tu vida, que él conozca cómo te relacionas con tu esposa, con tu esposo, que él vea cómo crías tus hijos. Todo eso es parte del discipulado. El discipulado es algo que abarca toda la forma en la cual tú vives como discípulo de Jesús y le muestra a la persona cómo tú obedeces en diferentes áreas. Y aparte, otra parte es la parte en la cual te reúnes. Es como cuando vas a la escuela y te reúnes y aprendes cosas de la escritura para obedecerlas. Pero todo lo otro también es parte del discipulado. De repente una semana no pudiste reunirte en la reunión de discipulado, pero te viste con ellos 3-4 veces. No puedes decir, no, esta semana no hicimos discipulado. No, el discipulado es todo. El discipulado es todo lo que compartimos con las personas y les mostramos cómo vivimos, es integral. ¿Qué significa cuando dice compartir la vida? ¿A qué se refiere? Significa que compartimos la vida espiritualmente, hacemos cosas espirituales juntos, o sea que yo oro con mis discípulos, un día nos juntamos y oramos juntos, vamos con ellos a la calle, sanamos enfermos, predicamos, todas estas cosas espirituales las compartimos, pero también significa hacer cosas de la vida cotidiana. Yo con mis discípulos a veces les digo, tengo que ir a traer una cama de otro lugar, ven, ayúdame, y vamos juntos a cargar la cama. Y hacemos algo de la vida cotidiana y en ese momento vamos compartiendo y me va contando algo que le pasó la semana anterior. Y todas las situaciones de la vida cotidiana son situaciones perfectas
para el discipulado. Yo me imagino que Jesús estaba con sus discípulos y alguien tenía que cosinar, alguien tenía que preparar la comida, y alguien tenía que lavar, alguien tenía que sacar la basura, y estaban todos allí. Y esos momentos también eran parte del discipulado. Cosas de la vida cotidiana. Comer con ellos, invitarlos a tu casa y comer con ellos, pasar tiempo juntos. El discipulado ocurre en 5 escenarios principalmente. Primero, el discipulado interior del corazón, empieza primero interiormente el discipulado, lo que decíamos de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Padre. Este es el primer lugar donde tiene que empezar el discipulado, desde dentro del corazón de la persona, con esta revelación. Lo que podemos ver en 2 Corintios 13:14. Y entonces esto es como ahora vemos lo que sería el primer aspecto del discipulado. El punto A, vemos que como que el contexto, lo que bordea el discipulado es el compartir la vida. Y aquí dentro vamos a ver 4 puntos que se dan dentro de ese marco. Pero el marco es este marco en el cual comparto la vida con el discípulo. El punto A es lo que hablábamos antes. Hay un área del discipulado en el cual tú vas a tener que quedar a solas con los discípulos. A quedar uno a uno y tratar sus problemas. Tienes que un día, está bien que se reúnan con toda la gente, pero vas a tener que buscar un espacio en el cual te reúnas con él y hables de sus problemas, y hables de su infancia, y hables de la relación con sus padres, y puedas ayudarlo a que él pueda solucionar cosas profundas que están en su corazón y que no son fáciles sacarlas en público. El discipulado uno a uno toma lugar en un contexto como pastoral. Es el lugar donde tú cuidas de tus discípulos, del corazón de tus discípulos. En esta parte del discipulado hay mucho énfasis en la consejería, en la sanidad de las heridas que la persona tiene. Si hay algunas cosas ocultas, de repente idolatrías, la persona no las puede ver, necesita ayuda. De repente hay adicciones, la persona puede confesar: tengo una adicción a la pornografía y estoy luchando con ella, no te lo voy a contar en el grupo. Entonces, en este contexto del 1 al 1 puedes trabajar esto. De repente algún problema de carácter, la persona te dice: mira, tengo ira con mi mamá, no puedo, no lo aguanto, cada vez que hablo conmigo estallo en ira. Y este es el ambiente. De repente enfermedades mentales, fobias, que la persona no puede dormir, cosas así muy íntimas. O problemas relacionales, ¿sí? La persona por ejemplo, personas que han sido abusadas, normalmente tienen mucho problema para compartir eso. Porque cuando en el momento que fueron abusadas, lo que normalmente el patrón de los abusadores es decirle a la persona que no lo cuente o le va a pasar algo malo. Entonces eso se queda como un miedo dentro de la persona no puede contar eso por años. Entonces este es un buen contexto en el cual la persona encuentra confianza, encuentra un ambiente seguro, y en el 1 a 1 puede abrir su corazón y decir: mira, yo fui abusado y nunca he tratado con esto. Este es el ambiente en el cual trabajamos 1 a 1, este tipo de situaciones. 1 Tesalonicenses 2 dice: así como sabéis, esto lo escribe Pablo, sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Vemos aquí que Pablo está diciendo: recuerden cómo con cada uno nos pusimos y empezamos a exhortarlos y ayudarlos. O sea, que vemos que es un trabajo que ellos hacían en el discipulado. Hechos 20:31 dice: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Tenemos esa responsabilidad por el bienestar de los discípulos, que Pablo estaba comprometido con ellos. Estaba de noche con ellos, con lágrimas, me imagino que con muchas situaciones, con luchas. Y hay un trabajo pastoral en la parte del discipulado, en el cual tú te preocupas por la gente. Luego está una segunda parte de toda esta parte, que es el discipulado, que es que el discipulado ocurre en comunidad, que necesita koinonía. Esta forma de discipulado primeramente forma el carácter, porque cuando tú te reúnes con gente vas a encontrar diferentes opiniones, vas a encontrar gente que hace cosas que a ti no te gustan, vas a encontrar el hermano que habla muy fuerte, el que habla muy bajito, el que todo el tiempo está distraído, vas a encontrar 1000 cosas. Entonces allí, en ese contexto, tu carácter se va a formar, porque el Señor nos puso un mandamiento, que nos amáramos los unos a los otros. Entonces solo en este contexto puedes empezar a limar esas cosas. Dice la Biblia que hierro con hierro se afila. En ese relacionamiento hay una parte muy importante del discipulado y tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la sumisión unos a otros, tiene que ver con el amor. Y esto solo puede suceder cuando hay comunión real. Cuando hablamos de comunión real, nosotros hablamos de relaciones de amor y confianza. Eso es comunión.
relaciones de amor y confianza. O sea, cuando tú te vas a un lugar y te sientas a ver un concierto cristiano y te vas a tu casa, eso no construye relaciones de amor y confianza. Las relaciones de amor y confianza se construyen a través de compartir, a través de pasar tiempo juntos, a través de conocer la vida del otro. Entonces, en este tipo de relaciones va a pasar esto. Hierro con hierro se afila. Vas a empezar a ver lo que hay en el otro, lo que hay en ti. También vas a hacer más fácil amar a alguien que conoces. Si no, no va a ser algo natural para ti. Aquí podemos ver 20 versículos en los cuales Jesús habla de mandamientos de los unos con los otros. Y para todos estos 20 versículos se necesita gente alrededor para poder aprenderlos. Dice, ámense los unos a los otros, hónrense los unos a los otros, acéptense los unos a los otros, instrúyanse, tengan el mismo cuidado los unos por los otros, llevad las cargas los unos de los otros, sean amables los unos con los otros, misericordiosos, perdónense los unos a los otros, sométanse unos a los otros, vivan en humildad, sopórtense, anímense, edifíquense, preocúpense, estimúlense, exhórtense, confiesen los pecados unos a otros, oren los unos por los otros, ofrezcan hospitalidad los unos con los otros. Todo esto no puedes vivirlo si no hay los otros. Por eso es que es muy importante esta parte del discipulado, que es la coinonía, la parte en la cual tú compartes con la gente tu vida de fe. Luego tenemos la parte C. Y es lo que el discipulado tiene una parte en la cual el discipulador debe modelar. El contexto del discipulado otra vez es compartir la vida. Tenemos una parte de uno a uno, tenemos una parte de coinonía y luego este componente de que el discípulo tiene que aprender porque otro le modela, porque otra persona le muestra cómo se hace. Es necesario esto. Ponemos el ejemplo, si tú quieres que tu discípulo lea la Biblia, lee la Biblia con él. Tiene que ver cómo lees la Biblia, tienes que enseñarle cómo estudiarla, qué preguntas hacerse. No puedes dejar que él lo aprenda solo, en la teoría, si estás tú para mostrarle. Hay un componente del discipulado que es definitivamente de demostración. Esta parte también puede suceder en grupo la mayoría de veces. Vas a enseñar a sanar, puedes llevarte a un grupo y mostrarles cómo se hace. Esta parte no es necesariamente individual. ¿Qué cosas se hacen por demostración? Por ejemplo, el ir, dar testimonio, cómo predicar el evangelio, cómo echar fuera demonios, cómo sanar, cómo buscar personas de paz, cómo bautizar. Y también puedes enseñarle las disciplinas espirituales. Puedes enseñarle cómo orar. Tienes que orar con él hasta que él aprenda cómo orar. Si quieres enseñarle a ayunar, no puedes decirle, bueno, ayuna. Ayuna con él y enséñale cómo ayunas. Si pasa tiempo con él y todas las preguntas que le surjan, vas a estar con él en la misma situación. Le puedes enseñar a velar, a estar siempre despierto a lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero tiene que pasar contigo primero. Y le tienes que enseñar a escuchar la voz de Dios a través de tu ejemplo también. Como tú oras y en tu oración no es simplemente hablar, sino que también escuchas. Y luego también le puedes enseñar lo que hicimos aquí. ¿Qué haces cuando recibes algo? ¿Cómo lo pruebas? Todo este entrenamiento es práctico y se hace por demostración.